Bien, estimados colegas, en este video vamos a ver de manera práctica cómo usar el comando secuencia, crear listas con secuencias. También vamos a ver cómo crear una lista de puntos y vamos a ver cómo transformar listas a tablas mediante el comando tabla texto. Vamos a empezar con esto. Acá me dice generar una lista correspondiente a la función y igual a x cubo menos 1 para los valores de la variable comprendidos entre 1 y 2 con un incremento de 0,2. Bien, bueno, como primer paso vamos a generar nuestra función y igual a x cubo menos 3 simplemente con el comando función x al cubo menos 1, ¿sí? Vamos a ingresar en la barra de entrada x al cubo menos 1 y eso me va a generar la función que me solicita. Eso va a ser el primer paso para poder hacer esto, ¿no? Vamos a ver, en un segundo paso vamos a generar esta lista. Acá podemos ver una lista y voy a generar una lista que en este caso va a ser la lista de coordenadas, ¿sí? Ustedes ven 1, 1,2, 1,4, va desde 1 hasta 2 con un incremento de 0,2, que es lo que me pedía acá. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacerlo esto con el comando secuencia. Secuencia k, que va a ser la variable, desde un k desde 1 hasta 2 con un incremento de 0,2. Eso es lo que voy a escribir acá en la barra de entrada. Voy a escribir secuencia y voy a utilizar esta última sintaxis, que es expresión. Le voy a decir que quiero que tome un valor k, que va a ser una variable que va a recorrer toda la secuencia con un valor inicial de 1, un valor final de 2 y un incremento de 0,2. Esto me va a generar una secuencia similar a la que yo tengo acá. ¿Bien? No lo voy a hacer porque ya tengo, era para indicarle cómo podríamos haber hecho esta secuencia. Ahora voy a hacer esta secuencia de valores que toma los elementos de la lista 1 y los va evaluando en la función. Vemos acá la estructura de esta secuencia va a ser secuencia f de k con k igual a 1, desde 1 hasta 2 con un incremento de 0,2. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Tenemos el comando secuencia, expresión, le vamos a poner f de k, la variable va a ser k con un valor inicial de 1, un valor final de 2 y un incremento de 0,2. Cuando yo ingrese esto me va a generar una secuencia similar a esto. Y ahora vamos a hacer una lista de puntos para que veamos que en GeoGebra no solamente tenemos lista de números, podemos hacer una lista de puntos. Veamos de qué manera se genera esta lista de puntos, ¿sí? También va a ser una secuencia que va a tomar el elemento 1 de la lista, el elemento k de la lista 1, es decir, el primer elemento de la lista 1 como primera coordenada, y el elemento de la lista 2 en la posición k como segunda coordenada del punto, con la variable k desde 1 hasta la dimensión de la lista 1, es decir, hasta la cantidad de objetos que tenga la lista 1. Entonces ahí vamos a tener una secuencia y acá al final le ponemos el incremento. Veamos, acá vamos a hacer esto, es secuencia, elegimos el comando expresión, variable, valor inicial, valor final, incremento. La expresión que vamos a poner va a ser un punto. Entonces un punto tiene dos coordenadas, lo tenemos que encerrar entre paréntesis. ¿Cuál va a ser la primera coordenada del punto? Va a ser el elemento
de la lista 1 en la posición K. Es decir, cuando K sea 1 va a tomar la primera posición, cuando K sea 2 va a tomar la segunda posición y así sucesivamente. Ahora la vamos a separar por coma la otra coordenada que también va a ser un elemento, pero ahora de la lista 2 en la posición K. La variable, como estamos trabajando, va a ser K con un valor inicial de 1 y un valor final que, como no sabemos cuántos elementos va a tener esta lista, vamos a utilizar el comando dimensión. Dimensión de la lista 1. Es decir, la cantidad de elementos que tenga la lista 1 y con un incremento de 1. Cuando yo haga esta secuencia, ya vamos a poder, me va a generar una lista de puntos como la que he generado acá. Bien, ahora en el próximo paso lo que vamos a hacer es transformar esas listas en una tabla. ¿Con qué lo hacemos a esto? Con el comando tabla texto. Acá tenemos tabla texto, ponemos las listas que queremos incluir en la tabla y ponemos una condición para que sea o vertical centrado o horizontal, o depende de la alineación que queremos, ¿sí? Yo lo puse vertical centrado. Entonces vamos a hacer esto. Acá vamos a escribir el comando tabla texto, y acá vamos a utilizar esto: lista, 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 alineación texto. Lista, la lista 1, la lista 2, la lista 3, y la alineación del texto lo vamos a poner entre comillas como vertical central. Me genera, acá como vemos, ya me genera la lista correspondiente. Entonces, no lo voy a hacer, era solamente para explicarlo. Y ahí ya tenemos una interesante construcción. Lo único que voy haciendo es agregando las coordenadas, como las etiquetas, y me quedaría una interesante construcción. De esta manera hemos visto algunos comandos asociados a listas y secuencias en GeoGebra.